Curso SEIMC, infección del tracto urinario, de la citometría de flujo a la toma de decisiones en situaciones clínicas complejas. Ponencia, actualización de la resistencia antimicrobiana en la infección del tracto urinario en la comunidad. Las infecciones del tracto urinario poseen una alta frecuencia, tanto en el medio hospitalario como en el comunitario, incluyendo las residencias de larga estancia o geriátricos, a las cuales se le está prestando una gran atención y estudio por lo que significan como entorno en el que se contempla un elevado incremento de las infecciones por gérmenes multiresistentes. Desde el punto de vista clínico, podemos incluir tanto dentro de la infección del tracto urinario las uretritis, las cistitis, las prostatitis y las pielonefritis. En relación con la frecuencia del tipo de gérmenes que ocasionan infección del tracto urinario, son las bacterias gram negativas las principales, tanto a nivel hospitalario como comunitario. Y es importante diferenciar la infección del tracto urinario hospitalaria de las comunitarias y de las asociadas a la asistencia sanitaria, o también llamadas IRAS. Hoy en día se realizan estudios en los que se demuestra una mayor asociación etiológica de las IRAS con la infección del tracto urinario hospitalario que con las que provienen de la comunidad. Además, es importante considerar los cambios en la resistencia, encontrando hoy bacterias multiresistentes en el entorno comunitario. Muestra de ello es la aparición de Escherichia coli y Klebsiella resistentes o productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. La etiología de la infección del tracto urinario varía mucho dependiendo del centro, pero siempre en menor o mayor grado se sitúa Escherichia coli como el agente causal predominante. Como decía, las diferentes series muestran variabilidad en la frecuencia de aparición de los distintos patógenos. En nuestros datos figura un porcentaje de Escherichia coli algo más bajo que el de otras series, probablemente debido a que como comunitarios se incluyen residencias de larga estancia, en las cuales se aislan gérmenes muy diversos y con alta resistencia a los antibióticos. Por eso es importante establecer una clara diferenciación entre el tipo de infección del tracto urinario y así poder establecer pautas de tratamiento empírico acorde a cada caso. En el plano teórico ya se ha empezado a considerar los distintos tipos de ITU, pero en el aspecto práctico todavía no está totalmente desarrollado. Diversos estudios actuales muestran que en los pacientes IRAS de infección relacionadas con asistencia sanitaria se aíslan colis productores de beta-lactamasa de espectro extendido y Pseudomonas aeruginosa, lo cual tiene importantes consecuencias a la hora de establecer la terapia empírica. IRAS, o infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, y la infección del tracto urinario comunitario, bajo esta óptica, son diferentes. Aunque la infección del tracto urinario comunitario no ofrecía grandes complicaciones, al establecer la correspondiente terapia, en el momento actual vamos observando ciertos cambios, algunos ya veremos que muy significativos, que conducen a un panorama distinto, obligando a una monitorización más rigurosa para evitar fracasos terapéuticos, tratamientos intravenosos, hospitalizaciones, posibles desarrollos de bacteriemia y prolongación de estancia hospitalaria, en definitiva, morbilidad y mortalidad. Existen diversos estudios de la evolución de la resistencia de los uropatógenos. Los principales que veremos con mayor detalle son Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Y la contraparte, es decir, los antibióticos que veremos son trimmetoprim sulfometazol, fluoroquinolonas, fosfomicina, nitrofurantoína y amoxicilina ácido clavulánico, es decir, aquellos que tienen un uso principal en atención primaria. Como antes se comentaba, en la aparición de gérmenes multiresistentes han influido varios factores. Sin duda alguna, el uso de los antibióticos es uno de ellos, pero también existen diversos factores de riesgo que favorecen dicha aparición. La edad superior a 60 años, ser portador de una sonda urinaria, haber tenido una hospitalización reciente o una infección del tracto urinario o tratamientos antibióticos previos conducen o favorecen esta aparición de gérmenes multiresistentes. A nivel europeo, el perfil de Escherichia coli en el estudio EARS 2015 varía mucho entre países
lo cual pone de manifiesto la necesidad de políticas y estrategias comunes. Por ejemplo, vemos cómo con las fluoquinolonas el rango se encuentra desde un 6,8% a un 45,5%. Es el caso de Islandia en el primer porcentaje y de Chipre en el porcentaje más alto del rango. O con las cefalosporinas de tercera generación, en las que vemos un 1,7% en Islandia y en la parte alta del rango un 38,5% en Bulgaria. También observamos los resultados o los porcentajes de resistencia para las cepas españolas representadas en este estudio EARS 2015, donde vemos cómo, por ejemplo, con las fluoquinolonas el porcentaje alcanza el 31,6%, un porcentaje alto. En resumen, en el ERAS-NET para Escherichia coli, los resultados más relevantes se encontraron fueron que más de la mitad de los Escherichia coli enviados fueron resistentes al menos a un grupo de antibióticos. También otro hallazgo importante es que es rara la resistencia a las carbapenemas y también se ha observado que existe una mayor resistencia a Escherichia coli en el sur y en el sureste de Europa. En el mismo estudio, en el EARS-NET de 2015, observamos para Klebsiella pneumoniae resultados en donde los rangos son mucho más acusados. Por ejemplo, para fluoquinolonas, cefas de tercera generación y aminoglucósidos vemos como porcentajes de 0% en el caso de Islandia, al 70% en el caso de Eslovaquia, o 75% en el caso de Bulgaria, o el 66,5% respectivamente en el caso de Eslovaquia. Mención aparte, las carbapenemas llama la atención un rango de 0% en muchos países, hasta en Grecia un 61,9%. Los datos que se refieren a España están en la parte de abajo de la tabla, en donde observamos cómo las quinolonas tienen un 21,6% y las carbapenemas un 2,2%. En resumen, para Klebsiella pneumoniae, en este estudio, vemos que más de las 2/3 partes de Klebsiella pneumoniae enviadas fueron resistentes al menos a un grupo de antibióticos. Como veíamos anteriormente, hay unas diferencias importantes con las carbapenemas. Grecia era el país que tenía un porcentaje más alto y ya empezamos a hablar de gradiente norte-sur, es decir, menores resistencias en la parte norte de Europa y mayor resistencia en la parte sur de Europa. Como comentaba anteriormente, Escherichia coli sigue siendo el aislado más frecuente en orina, aunque se observa porcentajes de E. coli alrededor del 80% en infección del tracto urinario comunitaria y a día de hoy ha ido disminuyendo hasta tasas del 60% o más bajas según las series. Teniendo en cuenta los principales antibióticos utilizados en atención primaria, los antibióticos orales fundamentalmente, E. coli se mantiene con una alta sensibilidad a la forfomicina, a la nitrofurantoína y a las cefalosporinas de tercera generación. Ya en el estudio ARESC en 2011, en el que participamos 9 hospitales españoles, se encontraban sensibilidades bastante acusadas tanto para la forfomicina, era el 97,2%, como a la nitrofurantoína, el 94,1%. Posteriormente, hablaremos de las limitaciones actuales de la nitrofurantoína. La sensibilidad a la forfomicina, según diversos estudios, disminuye cuando se trata de cepas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Clásicamente, se ha hablado de la multiresistencia como algo relacionado casi exclusivamente con las cepas hospitalarias. La multiresistencia la definimos actualmente siguiendo la propuesta de Magiorakos y colaboradores de 2012, y cada vez más empleada como la resistencia a al menos 3 o más grupos de antimicrobianos. El concepto de extremadamente resistente se refiere a la resistencia a todos menos a 2 grupos de antimicrobianos y la panresistencia se refiere a la resistencia a todos los grupos de antibióticos. Aunque los antibióticos no crean el problema de la resistencia bacteriana, su uso lo incrementa. Y un ejemplo de ello está en la situación actual en la que destacan enterobacterias productoras de AMC
y de beta-lactamasa de espectro extendido, enterobacterias productoras de carbapenemasas y Pseudomonas aeruginosa multiresistente. En atención primaria detectamos fundamentalmente E. coli y Klebsiella pneumoniae productora de beta-lactamasa de espectro extendido, aunque debido a la atención sanitaria de pacientes que han estado hospitalizados, es posible encontrar situaciones de multiresistencia diferentes a las beta-lactamasas de espectro extendido. El incremento de los aislados de E. coli, productores de BLE, es muy importante tanto en hospitales como en atención primaria, como se puede apreciar en los estudios que se presentan en esta diapositiva de Sor Lozano y colaboradores y Arana y colaboradores, y, por ejemplo, en nuestro hospital, en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, que observamos un 8,41%. El incremento observado en los dos estudios nacionales, en el caso de Klebsiella pneumoniae, también coinciden con los datos que se encuentran en estudios europeos. Vemos un nivel de resistencia del 6,6% en el año 2012 en un estudio y alrededor del 5,52% entre el 2011 y 2014 en el trabajo de Arana y colaboradores. Es importante monitorizar la evolución de Klebsiella pneumoniae, especialmente en lo que se refiere a la producción de carbapenemasas, lo cual a nivel hospitalario ya constituye una gran preocupación. A continuación, vamos a ver aquellos fármacos que están más relacionados con la infección del tracto urinario comunitaria. Valoraremos la nitrofurantoína, la fosfomicina, el trimetooprim sulfametosazol, las fluoroquinolonas y la amoxicilina ácido clavulánico. La nitrofurantoína sigue siendo una opción en el tratamiento empírico de las cistitis agudas no complicadas, pero con importantes limitaciones, como veremos a continuación. Posee una buena actividad frente a los uropatógenos, que se aíslan más frecuentemente, pero no es activa frente a Serratia marcescens, Morganella, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias resistentes a carbapenemasas, etc. En nuestro hospital hemos encontrado una tasa de sensibilidad alta del 94,58% para Escherichia coli. La notificación de reacciones adversas importantes ha obligado a restringir su uso a tratamientos de cistitis aguda por un periodo máximo de 7 días y en mujeres de más de 3 meses de edad. No se recomienda el uso en tratamientos profilácticos prolongados o intermitentes de meses de duración. La fosfomicina es, a día de hoy, la referencia en el tratamiento de la cistitis aguda no complicada en la mujer, con una única dosis oral de 3 gramos. Aunque la Asociación Europea de Urología no incluye recomendaciones para el varón, algunas agencias nacionales sugieren el incremento a 2 dosis de 3 gramos, pero limitándola a infecciones de vías bajas no complicadas. Especialmente con E. coli se observa una sensibilidad estable. En el año 2016, en nuestro caso, hemos tenido una sensibilidad alta del 96,21% que coincide ampliamente con otros estudios a nivel nacional. Generalmente, la aparición de resistencia a la fosfomicina es por mutación cromosomal. Mutaciones en los genes o reguladores del sistema de transporte de membrana, las permeasas, o la alteración del sistema MUR-A o su hiperexpresión son mecanismos conocidos de resistencia. Pero preocupa especialmente la posibilidad de transferencia plasmídica, como es posible con enzimas catalíticos regulados por los genes FOS. En cuanto a la posible resistencia cruzada, todavía no está claro la existencia de relación entre la producción de beta-lactamasa de espectro extendido y la resistencia a la fosfomicina, como puede desprenderse de estudios realizados hasta la fecha en uno y otro sentido. Asimismo, son prometedoras las conclusiones de diversos trabajos realizados con aislados de E. coli y MDR, en los que la fosfomicina se ofrece como una opción terapéutica válida. Aunque el uso de la fosfomicina debe hacerse con cautela, ya que se han encontrado incrementos de resistencia hacia la fosfomicina precisamente en donde había sido utilizada más intensamente, existen algunos aspectos que debemos tener en consideración y realizar el seguimiento adecuado, como es la emergencia de transmisión de genes FOS por vía plasmídica y estudiar la posible asociación de las transferasas codificadas por FOS-A
y la producción de beta-lactamasa de espectro extendido CTX-M. Frente a trimetoprim-sulfametosazol, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae superan el 22% de resistencia, por lo que la pauta corta de 3 días, la estándar durante muchos años, ya no es recomendada. Pero claramente sigue siendo una opción útil cuando la sensibilidad del germen es conocida. Frente a las fluoroquinolonas, tanto Escherichia coli como Klebsiella pneumoniae han experimentado un incremento en su porcentaje de resistencia. En nuestro caso, poseemos un 73,10% y un 72,89% de sensibilidad frente a Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae respectivamente. Estas tasas son muy similares a los estudios que existen a nivel nacional. La recomendación es en infección del tracto urinario complicada cuando la resistencia está por debajo del 10%. Hoy, las fluoroquinolonas no se recomiendan en el tratamiento empírico de la infección del tracto urinario, en parte debido a las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido y a la difusión tan exitosa de los clones de alto riesgo, el ST131 y el ST258. Amoxicilina clavulánico no debe usarse en el tratamiento empírico de la infección del tracto urinario. Pero el incremento de la prevalencia de resistencia en Escherichia coli al trimetoprim-sulfametosazol y a las fluoroquinolonas hace que se tenga presente en el tratamiento de las cistitis. Presentan además actividad frente a Staphylococcus saprophyticus, Enterococo, Proteus mirabilis. Sin embargo, no va a tener acción frente a Pseudomonas aeruginosa, Morganella morgani, Providencia y cepas ya con beta-lactamasas de todo tipo. Y finalmente, existe riesgo demostrado, descrito, de infecciones por Clostridium difficile. Tras revisar la resistencia que ha ido incrementándose hacia los antibióticos que se utilizan en el tratamiento de la infección del tracto urinario, es importante que se desarrollen nuevos fármacos que puedan salir al paso de esa preocupante resistencia. Estas dos combinaciones de beta-lactámicos más inhibidor de beta-lactamasas ya se encuentran en la práctica clínica. El ceftolozano y tazobactam presenta buena actividad frente a bacterias gram-negativas, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, pero el uso en atención primaria obedecería a situaciones muy especiales, al igual que la ceftazidima avibactam, siendo la primera que muestra una actividad frente a las carbapenemasas del tipo KPC y OSA48. Teniendo en cuenta algunas experiencias actuales, se ha visto que la incorporación o la asociación de ceftazidima avibactam con Athronam mejoran los resultados con las cepas multiresistentes. A continuación, haremos un breve repaso de fármacos que se encuentran en distintas fases experimentales y que tienen un potencial uso en la infección del tracto urinario. La ceftarolina fosamil avibactam presenta acción frente a enterobacterias productoras de AMC, CTX-M y KPC. Sin embargo, tanto Pseudomonas aeruginosa como Acinetobacter van a presentar resistencia. El imipenem cilastatina relebactam, este último es un nuevo inhibidor de beta-lactamasas que, asociado al antibiótico, presenta muy buena acción frente a las cepas KPC positivas, pero sin embargo no frente a las metalo-beta-lactamasas. Y por último, la S649266, el cefiderocol, que es una nueva cefalosporina sideróforo, por utilizar el sistema de entrada hierro sideróforo bacteriano, y se ha visto hasta ahora que es estable frente a muchas carbapenemasas. La omadaciclina es un derivado de la aminociclina en fase experimental, ensayándose en diversas infecciones, se considera de amplio espectro y también se ha visto que el perfil de seguridad por algunos ensayos clínicos es similar al que posee el linezolid. La erabaciclina es una fluorociclina. El espectro incluye a los gram negativos, excepto Pseudomonas y Burkholderia, también gram positivos, incluso meticilin resistentes y Enterococcus vancomycin resistente, y aunque los resultados de los ensayos clínicos han sido favorables, existen dudas sobre si va a ser eficaz en el tracto urinario. Y el carbavance
El Bavorbactam, que es un nuevo inhibidor de beta-lactamasas, en combinación con meropenem, posee actividad frente a las productoras de KPC, aunque se ha visto que las CMIs frente a las metalo-beta-lactamasas son altas. Para finalizar, la gepotidacina es un inhibidor de la topoisomerasa 2 con actividad frente a gram positivos y gram negativos y con potenciales indicaciones en infecciones de piel y tejidos blandos, gonorrea y infecciones del tracto urinario complicadas. La finafloxacino es una fluoroquinolona de una nueva subclase, la 8-ciano. El espectro es amplio, pero con las bacterias productoras de ureasa podría ser menos eficaz, aunque alcanza altas concentraciones en orina. Y finalmente la de la floxacino es una nueva fluoroquinolona que se encuentra en ensayos clínicos fase 3 para el tratamiento de infecciones de la piel y tejidos blandos, tracto respiratorio e infección intraabdominal. Por tratarse de un curso sobre citometría de flujo, veremos a continuación alguna aplicación. Debido a la necesidad de conocer con más rapidez la sensibilidad bacteriana de los antimicrobianos, se están proponiendo nuevos métodos para la evaluación de los mismos. La citometría de flujo es uno de los que está en desarrollo y es una metodología empleada con distintos fines. Durante muchos años en microbiología se está empleando en el screening de bacteriuria. Aquí vemos los puntos básicos de su funcionamiento, en donde destaca el colorante fluorescente, la polimetina, que es la que va a teñir las células y poder diferenciarse por tamaño y forma. Aquí podemos ver experiencias previas con distintos resultados que van desde la diferenciación de Staphylococcus aureus meticilin resistente del meticilin sensible, cálculos de la CMI, trabajo de referencia, aplicación a hemocultivos, aplicación a las levaduras y a micobacterias. Uno de los últimos trabajos de aplicación de la citometría de flujo es el realizado por la doctora Carmen Gallegos Álvarez del Hospital Son Yacer y que amablemente me ha cedido estas diapositivas sobre el estudio de la sensibilidad bacteriana a los antibióticos en muestras directas de orina. En su experiencia con cefotaxima, vemos cómo establece el tiempo necesario para la detección de la sensibilidad al antibiótico y vemos cómo con diferentes concentraciones y tiempos, el 150 minutos sería el momento donde hay una mayor diferencia entre el control y las diferentes concentraciones de antibiótico. Y las conclusiones a las que llega en su estudio son: con orina concentrada, pues observa que los beta-lactámicos se comportan al 100%, con una concordancia al 100%, y en cambio con antibióticos de otro tipo, pues ya encuentra algunos errores importantes. En la orina directa encuentra una concordancia elevada con los antibióticos de un espectro amplio de actividad, como son amikacina y cefotaxima, y también encuentra que falsas resistencias son producidas en aquellas en donde el control era menor a 10⁵. La concordancia es de 100% en amikacina y cefotaxima si solo consideramos controles positivos por encima de 10⁵ de todas las muestras. Y finalmente, las conclusiones a las que llega para Escherichia coli en orina directa es que obtiene una concordancia del 99% con cefotaxima, amikacina y ciprofloxacina, y cuando se valoran controles positivos por encima de 10⁵, el grado de concordancia es del 100%. Son estos los resultados preliminares de este interesante trabajo y esperamos que en breve tener el complemento para poder conocer el alcance real de esta tecnología, citometría de flujo aplicada a la detección de sensibilidad de los antibióticos. Quisiera finalmente hacer unas anotaciones finales de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de esta ponencia, en donde lo primero que deberíamos tener en cuenta es que los avances tecnológicos nos van situando cada vez más cerca de la obtención de datos de sensibilidad en tiempos cortos, como es lo deseable, como es el caso que hemos visto ahora mismo de la citometría de flujo. También hemos visto cómo durante los últimos años la
las tasas de resistencia de los uropatógenos han ido incrementándose en la infección comunitaria hacia los antibióticos, hacia los fármacos que servían de referencia, superando ese valor de 20%, conocido como el nivel de seguridad que ha sido aceptado para su uso empírico. También es probable que se introduzcan nuevos fármacos que nos ayuden en el control de la infección y también de la resistencia antimicrobiana, y por último, la vigilancia estricta de las bacterias resistentes, sobre todo esos clones de alto riesgo que hemos comentado, debe ser una obligada actitud para tratar de minimizar los problemas inherentes a la resistencia antimicrobiana. Y esto es todo. Muchas gracias.